Un joven de 29 años estuvo muerto por 8 minutos, y cuando despertó, juró que Jesús tenía exactamente el mismo rostro de The Chosen. Los médicos no tienen explicación para lo que pasó esa noche. Javier Durán Campos tenía todo lo que la sociedad moderna prometía como éxito: 29 años, más de 180,000 seguidores en Instagram, un apartamento de lujo en River North, Chicago, y una cuenta bancaria que crecía cada mes vendiendo cursos de mentalidad millonaria a jóvenes latinos que soñaban con escapar de la pobreza. Nacido en Guadalajara, Jalisco, México, Javier había cruzado la frontera a los 22 años con apenas una mochila, un teléfono celular y una ambición voraz que lo consumía por dentro. 7 años después, se había convertido en el ejemplo perfecto del sueño americano hispano. El muchacho que salió de un barrio humilde y llegó a codearse con empresarios, influencers y celebridades menores en las fiestas más exclusivas de la ciudad. Pero detrás de las fotos perfectas, los relojes caros y las sonrisas calculadas para las redes sociales, Javier Durán era un hombre profundamente vacío. Su infancia en Guadalajara había sido marcada por la ausencia. Un padre alcohólico que abandonó a la familia cuando Javier tenía apenas 8 años, dejando a su madre, Rosa María Campos, sola con 3 hijos que alimentar. Rosa trabajaba limpiando casas de familias adineradas en Zapopan, regresando cada noche con las manos agrietadas y las rodillas adoloridas, pero siempre con una sonrisa cansada y un rosario en el bolsillo. La abuela de Javier, doña Carmela, vivía con ellos en una casa pequeña de 2 habitaciones, y cada mañana encendía veladoras frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe, orando con una devoción que el joven Javier encontraba incomprensible y ridícula. Desde adolescente, Javier había despreciado la fe de su madre y su abuela. Mientras ellas rezaban el rosario cada noche, él escuchaba música con audífonos, burlándose en silencio de lo que consideraba superstición de viejas ignorantes. Cuando su abuela le hablaba de Jesús, de la misericordia divina, del cielo y del infierno, Javier respondía con sarcasmo: «Abuela, eso es para gente que tiene miedo de vivir. Yo no necesito un Dios imaginario para ser exitoso». Doña Carmela lo miraba con ojos llenos de lágrimas y le decía: «Mijo, el día que te enfrentes a la verdad, vas a recordar estas palabras: Dios te ama, aunque tú no lo ames a Él». Javier solo reía y salía de la casa, considerando esas advertencias como el delirio de una anciana atrapada en el pasado. La migración a Estados Unidos había sido su escape no solo de la pobreza, sino de todo lo que representaba su familia: la humildad, la fe, el sacrificio silencioso. Javier quería ser todo lo contrario de su madre sufrida y su abuela rezadora. Quería poder, reconocimiento, placer inmediato. Y lo logró, o al menos eso creía. En Chicago, construyó una marca personal basada en la arrogancia disfrazada de confianza, vendiendo la idea de que cualquiera podía ser rico si simplemente dejaba de ser víctima y tomaba control de su destino. Sus videos en redes sociales estaban llenos de frases como: «La religión es para los débiles. Los fuertes creamos nuestra propia realidad. No necesitas un salvador. Tú eres tu propio Dios». Sus seguidores, en su mayoría jóvenes latinos desilusionados con la iglesia o buscando atajos al éxito, lo adoraban. Lo veían como el mentor que la religión tradicional nunca fue: directo, sin juicios morales, prometiendo riqueza material en lugar de recompensas celestiales abstractas. Pero la realidad detrás de la fachada era devastadora. Javier sufría de insomnio crónico, ataques de ansiedad que ocultaba con perfección ante las cámaras, y una depresión profunda que medicaba con alcohol, fiestas interminables y relaciones sexuales vacías que lo dejaban aún más solo. Cada noche, después de las publicaciones motivacionales y las stories mostrando su vida increíble, se quedaba solo en su apartamento de lujo, mirando el techo, sintiendo un vacío existencial que ninguna cantidad de dinero o likes podía llenar.
Había cortado casi todo contacto con su familia en México. Su madre lo llamaba cada semana y él respondía con mensajes fríos y cortos. «Estoy ocupados, mamá. Te hablo después». Nunca lo hacía. La última vez que había visitado Guadalajara fue para el funeral de Doña Carmela hace 2 años, y ni siquiera se quedó para el rosario completo. Tenía una reunión importante, que en realidad era una fiesta en un yate en Miami. Los amigos de Javier en Chicago no eran realmente amigos, eran contactos, personas que orbitaban alrededor de su éxito, esperando migajas de atención o conexiones útiles. Ninguno conocía su verdadero nombre completo. Ninguno sabía que enviaba dinero secretamente a su madre cada mes, sintiendo una mezcla confusa de obligación y resentimiento. Ninguno sabía que guardaba, en el fondo de un cajón, una pequeña estampa de la Virgen de Guadalupe que su abuela le había dado antes de morir, con una nota escrita a mano. «Hijito, cuando todo se derrumbe, recuerda que Él nunca te soltó». Javier no podía tirar esa estampa, pero tampoco podía mirarla sin sentir una rabia inexplicable mezclada con una nostalgia dolorosa. En las semanas previas a la noche fatal, la vida de Javier había alcanzado un punto crítico. Había perdido un contrato importante con una marca de suplementos después de que un ex socio lo acusara públicamente de fraude. Sus números en redes sociales comenzaban a estancarse. Las fiestas se volvían más frecuentes, las sustancias más fuertes, los despertares más difíciles. Pero él seguía publicando, sonriendo, predicando su evangelio de autoconfianza mientras por dentro se desmoronaba. Sus seguidores no veían al hombre que se miraba en el espejo cada mañana con desprecio, preguntándose si todo su éxito era solo una ilusión, una mentira bien contada que incluso él mismo había llegado a creer. La arrogancia de Javier no era natural. Era una armadura construida cuidadosamente para proteger a un niño herido que nunca procesó el abandono de su padre, que nunca perdonó a su madre por ser débil y quedarse en la pobreza, que nunca aceptó que la fe de su abuela era el tipo de fortaleza que él jamás había conocido. Se burlaba de los cristianos en sus videos, llamaba a los pastores charlatanes aprovechadores, ridiculizaba la idea del cielo y el infierno como cuentos para asustar a niños. Pero en el fondo, en las noches de insomnio más oscuras, una pregunta persistente lo atormentaba. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si hay algo más? La pregunta lo enfurecía porque no tenía respuesta, y Javier odiaba no tener respuestas. Su relación con las mujeres era igualmente destructiva. Usaba su estatus de influencer para conquistar, prometer, consumir y descartar. Había dejado un rastro de corazones rotos y relaciones tóxicas, siempre culpando a las demás por no entender su estilo de vida. En realidad, Javier era incapaz de intimidad real, porque eso requería vulnerabilidad, y la vulnerabilidad era algo que había decidido enterrar junto con los recuerdos de su infancia pobre en Guadalajara. Prefería el placer inmediato y superficial, las conexiones que terminaban al amanecer, las conversaciones que nunca profundizaban más allá de halagos mutuos y planes de fiesta. La madre de Javier, Rosa María, nunca dejó de orar por él. Cada noche, arrodillada frente al mismo altar donde su madre Doña Carmela había orado durante décadas, le pedía a la Virgen de Guadalupe y a Jesús que tocaran el corazón de su hijo. «Señor, sé que mi Javier está perdido. Sé que está sufriendo aunque él no lo admita. Tú que conoces su corazón, tócalo, transfórmalo, aunque sea a través del dolor si es necesario. No dejes que se pierda para siempre». Esas oraciones, que Javier hubiera considerado patéticas de saberlas, estaban a punto de ser respondidas de una manera que nadie, especialmente Javier, podría haber imaginado. La noche del 15 de marzo, Javier Durán estaba en la cima de su arrogancia y en el fondo de su desesperación existencial. Tenía 29 años, creía que era invencible y estaba a solo horas de descubrir que ni siquiera era dueño de su propio aliento. La noche del 15 de marzo comenzó como tantas otras en la vida de Javier Durán.
con una mentira disfrazada de celebración. Había publicado en sus redes sociales una foto desde su apartamento en River North con el caption: celebrando nuevos contratos millonarios. El éxito no descansa. ¿Quién viene a brindar conmigo? La verdad era que no había ningún contrato nuevo. De hecho, acababa de perder 2 clientes importantes esa misma semana y su cuenta bancaria, aunque todavía sólida, mostraba señales preocupantes de agotamiento. Pero Javier había perfeccionado el arte de la ilusión, y esa noche necesitaba rodearse de ruido, alcohol y cuerpos para no escuchar el silencio ensordecedor de su propia conciencia. Para las 9 de la noche, el apartamento ya estaba lleno. Música electrónica latina resonaba por las paredes de cristal que daban al skyline de Chicago. Había al menos 30 personas, la mayoría desconocidos que habían visto la invitación abierta en las stories de Javier, y aparecieron con botellas baratas y expectativas altas. Influencers, menores buscando conexiones, chicas jóvenes esperando ser fotografiadas en el apartamento lujoso, hombres con cadenas de oro falsas hablando de negocios imaginarios. Todos eran extras en la película que Javier dirigía cada noche, actores secundarios en un guión que él controlaba, o al menos eso creía. Javier vestía una camisa negra de diseñador, dejando 3 botones abiertos para mostrar las cadenas de oro que colgaban de su cuello. Tenía un vaso de whisky en una mano y su teléfono en la otra, alternando entre grabar videos para Instagram y revisar compulsivamente los comentarios de sus publicaciones anteriores. Cada like era una dosis pequeña de validación, cada comentario positivo una inyección temporal de propósito. Pero la dosis nunca era suficiente y la búsqueda era infinita. Alrededor de las 10:30, un tipo llamado Bruno, que se hacía pasar por promotor de eventos pero en realidad era dealer de medio tiempo, se acercó a Javier con una sonrisa conspiradora. «Hermano, tengo algo especial esta noche. Recién llegado. Te va a volar la mente, Horn». Javier ni siquiera preguntó qué era. En su mundo, preguntar era señal de debilidad, de miedo, de ser amateur. Los verdaderos players simplemente tomaban lo que se les ofrecía y manejaban las consecuencias. Además, en su arrogancia infinita, Javier creía que su cuerpo era invencible, que había construido una tolerancia que lo hacía inmune a los peligros que afectaban a personas comunes. Lo que Bruno le pasó era una mezcla letal que él mismo no conocía completamente: cocaína cortada con fentanilo y una anfetamina sintética de procedencia dudosa. En las calles de Chicago, esa combinación había matado a docenas de jóvenes en los últimos meses, pero esa información no circulaba en las burbujas de privilegio donde Javier vivía. Él tomó la pequeña bolsa transparente, fue al baño de mármol italiano de su apartamento y, sin pensarlo 2 veces, consumió una dosis que hubiera asustado incluso a usuarios experimentados. Los primeros 30 minutos fueron de euforia artificial. Javier se sentía como un dios entre mortales, bailando, gritando, abrazando a desconocidos como si fueran hermanos de toda la vida. Subió 3 stories seguidas, con filtros que hacían brillar su rostro, música de fondo y frases que ahora suenan como epitafio. Viviendo al máximo, sin miedo, sin límites. Esta noche es nuestra, amor. Sus seguidores respondían con emojis de fuego y comentarios que alimentaban su ego inflado. Eres el mejor, Javi. Quiero tu vida. Enséñame a vivir así. Ninguno sabía que estaban presenciando las últimas horas de la vida antigua de Javier Durán. A las 11:32 de la noche, el cuerpo de Javier comenzó a enviar señales de alarma que su mente intoxicada no podía interpretar. Primero fue un dolor agudo en el pecho, como si alguien le clavara un cuchillo entre las costillas. Luego vino la dificultad para respirar, como si el aire se hubiera vuelto sólido y sus pulmones se negaran a expandirse. El sudor comenzó a empapar su camisa de diseñador. Su visión se tornó borrosa. Las caras a su alrededor se convirtieron en manchas de color sin definición. Intentó caminar hacia su habitación, pero sus piernas no respondían a las órdenes de su cerebro.
A las 11:47, Javier Durán Campos cayó al piso de su sala de estar como un edificio derrumbándose. El golpe fue seco, violento, final. La música seguía sonando, pero algunos notaron el cuerpo inmóvil en el suelo. Una chica gritó. Alguien bajó el volumen. El círculo de curiosos se formó alrededor de Javier, pero nadie sabía qué hacer. Bruno, el dealer, desapareció en menos de 30 segundos, llevándose toda evidencia de su presencia. Otros comenzaron a abandonar el apartamento discretamente, más preocupados por sus propias reputaciones que por la vida que se apagaba frente a ellos. Fue una muchacha de 22 años, llamada Carolina, originaria de Ecuador y estudiante de enfermería, quien tuvo la claridad mental para actuar. Ella tomó el teléfono de Javier del suelo, desbloqueado por el reconocimiento facial antes de que sus ojos se cerraran completamente, y marcó el 911. Alfar, mi amigo no responde, no tiene pulso, creo que se está muriendo. Su voz temblaba mientras el operador le daba instrucciones para intentar RCP. Carolina presionaba el pecho de Javier con toda su fuerza, contando las compresiones como le habían enseñado en sus clases, pero el cuerpo bajo sus manos estaba cada vez más frío, más rígido, más ausente. Los paramédicos del Chicago Fire Department llegaron en 6 minutos, pero cada segundo cuenta cuando un corazón deja de latir. Cuando entraron al apartamento, encontraron una escena patética. Vasos de alcohol derramados, el olor acre de sustancias químicas en el aire, jóvenes aterrorizados, presionándose contra las paredes, y en el centro, el cuerpo de Javier Durán, sin signos vitales. El paramédico principal, un veterano de 45 años llamado Robert Chen, se arrodilló junto a Javier y revisó sus signos vitales con la eficiencia de quien ha visto esta escena demasiadas veces. No había pulso, no había respiración, las pupilas estaban fijas y dilatadas. Código completo. Transporte inmediato a Northwestern Memorial, gritó Chen mientras su equipo preparaba el equipo de reanimación. Colocaron a Javier en la camilla, conectaron el desfibrilador portátil e iniciaron compresiones torácicas continuas mientras bajaban en el elevador. En la ambulancia, Chen aplicó 3 descargas eléctricas al corazón de Javier. Nada. El monitor cardíaco mostraba una línea plana interrumpida solo por los intervalos de las compresiones manuales. Chen había visto casos similares decenas de veces ese año. Jóvenes latinos con todo el futuro por delante, destruidos por sustancias que prometían placer y entregaban muerte. La ambulancia atravesó las calles de Chicago con sirenas aullando en la noche fría de marzo. Dentro, el equipo médico luchaba contra un enemigo invisible. La combinación letal de fentanilo y estimulantes había colapsado por completo el sistema cardiovascular de Javier. Su corazón, ese músculo que había latido más de 1,000 millones de veces en sus 29 años de vida, estaba completamente inmóvil. Su cerebro, privado de oxígeno, comenzaba ese proceso irreversible que en 4 minutos causa daño permanente y en 8 minutos causa la muerte cerebral absoluta. A las 12:11 de la madrugada, la ambulancia llegó a la entrada de emergencias del Northwestern Memorial Hospital. El equipo de trauma ya estaba esperando, alertado por radio. Trasladaron a Javier a la sala de reanimación, una habitación fría e impersonal donde la vida y la muerte se pelean cada noche. La doctora Sarah Mitchell, una cardióloga de emergencias con 10 años de experiencia, tomó el mando. Tiempo sin pulso, 19 minutos. Continuamos RCP avanzado. Las enfermeras inyectaron adrenalina directamente en las venas de Javier. Aplicaron más descargas eléctricas. Bombearon su pecho con compresiones que quebraron 2 de sus costillas. Un daño colateral aceptable si la vida pudiera ser restaurada. Pero no había respuesta. El monitor seguía mostrando esa línea plana que es el idioma visual de la muerte. A los 23 minutos sin pulso, la doctora Mitchell miró el reloj en la pared. Según todos los protocolos médicos, era hora de declarar la muerte. No había actividad cardíaca, no había actividad cerebral registrable.
El cuerpo de Javier Durán estaba clínicamente muerto. Ella abrió la boca para pronunciar las palabras que finalizarían oficialmente este caso. Hora de muerte, 12:23 a.m. Pero algo, quizás intuición médica, quizás compasión por un joven que se parecía a su sobrino, la hizo dudar. Una ronda más. Última oportunidad, ordenó. Mientras todo esto ocurría en la sala de emergencias del Northwestern Memorial Hospital, en un apartamento modesto en Guadalajara, Jalisco, Rosa María Campos despertó abruptamente de su sueño. Eran las 11:30 de la noche, hora de México, 2 horas antes que en Chicago. Ella se sentó en la cama con el corazón acelerado y una sensación de terror que no podía explicar. Sin saber por qué, se arrodilló frente al altar de la Virgen de Guadalupe en su habitación y comenzó a orar con una desesperación que no había sentido desde la muerte de su madre. Virgen Santísima, protege a mi hijo. Siento que está en peligro. Cúbrelo con tu manto. Jesús misericordioso, no permitas que se pierda. Las lágrimas corrían por su rostro mientras rezaba el rosario completo, sin saber que en ese preciso momento, a 3,000 kilómetros de distancia, su hijo estaba siendo declarado médicamente muerto. Mientras la doctora Sarah Mitchell ordenaba la última ronda de reanimación en la sala de emergencias del Northwestern Memorial Hospital, algo extraordinario estaba ocurriendo en una dimensión que ningún monitor cardíaco podría registrar, que ningún protocolo médico podría explicar, que ninguna ciencia convencional podría comprender. Javier Durán, cuyo cuerpo yacía inmóvil sobre la camilla con costillas quebradas y piel azulada por la falta de oxígeno, experimentaba la realidad más intensa y definitiva de toda su existencia. El primer momento fue de confusión absoluta. Javier se encontró flotando cerca del techo de la sala de emergencias, observando la escena desde un ángulo imposible. Podía ver su propio cuerpo allá abajo, rodeado de médicos y enfermeras que se movían con urgencia coreografiada. Veía las manos de la doctora Mitchell presionando su pecho con fuerza rítmica. Veía los cables del desfibrilador conectados a su torso desnudo. Veía las bolsas de suero colgando de los postes metálicos. Pero lo más perturbador no era la visión de su propio cadáver, sino la ausencia total de conexión con él. Ese cuerpo allá abajo era solo un envoltorio vacío, una cáscara descartada, algo que ya no le pertenecía. Intentó gritar, pero no tenía voz. Intentó moverse hacia su cuerpo, pero descubrió que el movimiento en ese estado no funcionaba con intención física, sino con pensamiento puro. Apenas deseó acercarse a la doctora Mitchell, se encontró a centímetros de su rostro, observando las gotas de sudor en su frente, la determinación agotada en sus ojos marrones. Podía percibir sus pensamientos de manera vaga, como frecuencias de radio mal sintonizadas. Demasiado joven para morir así. Otro caso más de sobredosis. Tantas vidas desperdiciadas. Javier intentó decirle que estaba ahí, que podía escucharla, pero entre ellos existía un abismo invisible e infranqueable. Entonces, su atención se desvió hacia la puerta de la sala de emergencias. Allí estaba parado un hombre que no formaba parte del equipo médico. Un hombre que ninguno de los presentes parecía ver. Era alto, vestía ropas oscuras que parecían absorber la luz artificial del hospital, y su rostro estaba parcialmente oculto en sombras. Pero Javier podía sentir su presencia como una presión física, como un peso gravitacional que distorsionaba el espacio a su alrededor. El terror que invadió a Javier en ese momento era diferente a cualquier miedo que hubiera experimentado en vida. Era un terror ontológico, el reconocimiento instintivo de estar frente a algo fundamentalmente maligno. La figura oscura extendió una mano hacia Javier, y aunque no pronunció palabras audibles, un mensaje penetró directamente en su conciencia. Es hora de venir conmigo. Ya no perteneces al mundo de los vivos. Tu arrogancia, tu rechazo a la verdad, tu vida dedicada al ego te han traído aquí. Ahora vienes conmigo.
La voz era seductora y aterradora simultáneamente, como el eco de todas las mentiras que Javier se había dicho a sí mismo durante años, magnificadas hasta convertirse en una sinfonía de condenación. Javier sintió una atracción magnética hacia esa presencia oscura, como si cadenas invisibles lo jalaran hacia un abismo que percibía más que veía. Comenzó a moverse involuntariamente hacia la figura, sintiendo que el espacio de la sala de emergencias se distorsionaba, que las paredes se alejaban y se curvaban, que la luz artificial del hospital se atenuaba gradualmente hasta casi desaparecer. Estaba a punto de cruzar un umbral del cual no habría retorno cuando una luz diferente estalló en la habitación. No era como la luz de las lámparas del hospital, ni como la luz del sol, ni como ninguna luz que exista en el espectro visible del mundo físico. Era una luz que tenía presencia, personalidad, intención. Era una luz que no solo iluminaba, sino que penetraba, que no solo revelaba, sino que transformaba. La figura oscura retrocedió instantáneamente como una sombra expuesta al amanecer y desapareció con un siseo de furia impotente que resonó en dimensiones que Javier apenas podía percibir. La luz creció en intensidad hasta volverse insoportable, pero extrañamente no lastimaba los ojos de Javier. Al contrario, cada fotón parecía llevar consigo información, amor, verdad, todo condensado en pura luminosidad. Y dentro de esa luz, caminando hacia él, con pasos que no hacían sonido, pero que Javier podía sentir resonar en la estructura misma de la realidad, venía una figura humana, un hombre. Pero decir que era simplemente un hombre sería como decir que el océano es simplemente agua. Era la fuente de la humanidad, el arquetipo del cual todos los demás son copias imperfectas, la imagen perfecta de lo que un ser humano debería ser. Javier lo reconoció instantáneamente, con una certeza que trascendía la lógica o la necesidad de presentaciones. Era Jesús, no el Jesús de las estampitas baratas que su abuela tenía pegadas en la pared. No el Jesús de las representaciones artísticas europeas con piel pálida y ojos azules, sino el Jesús real, el Jesús histórico y eterno simultáneamente. Su piel era del tono moreno de un judío del Medio Oriente, su cabello oscuro caía hasta los hombros, su barba estaba cuidadosamente recortada. Vestía una túnica simple de color crema que parecía irradiar su propia luz suave. Pero lo que destruyó completamente a Javier, lo que hizo colapsar toda su armadura de arrogancia construida durante décadas, lo que pulverizó su ego inflado hasta convertirlo en polvo, fueron los ojos. Esos ojos. Javier había visto esos ojos antes, o al menos una representación humana imperfecta de ellos. Eran exactamente como los ojos de Jonathan Roumie cuando interpretaba a Jesús en The Chosen, esa serie que Javier había visto fragmentos cuando navegaba distraídamente en redes sociales, esa serie que ridiculizaba en público, pero que en privado lo había perturbado de maneras que nunca admitiría. Los ojos de Jesús contenían una mezcla imposible de misericordia absoluta y autoridad incuestionable, de amor infinito y verdad implacable, de compasión que abraza y justicia que confronta. Cuando esos ojos se posaron sobre Javier, él sintió que cada capa de pretensión, cada máscara social, cada mentira confortable se evaporaba instantáneamente. Estaba completamente desnudo, no físicamente sino existencialmente. Cada pensamiento secreto expuesto, cada motivación oculta revelada, cada herida no sanada abierta de par en par. Y lo peor, o quizás lo mejor, era que no podía esconderse, no podía huir. No podía recurrir a ninguna de las tácticas defensivas que había perfeccionado en vida. Frente a esa presencia, frente a esa mirada, la única opción era la verdad absoluta. Jesús no habló inmediatamente con palabras audibles. En cambio, Javier experimentó algo que solo puede describirse como revisión de vida, pero infinitamente más profunda que cualquier recuerdo ordinario. Vio, sintió y experimentó cada momento de su existencia
desde una perspectiva completamente diferente. Vio a su madre, Rosa María, llorando en secreto cada noche después de hablar con él por teléfono, sintiendo el dolor maternal de tener un hijo vivo pero perdido. Vio a su abuela doña Carmela en su lecho de muerte, susurrando su nombre entre oraciones, rogando a Dios que lo salvara incluso cuando ella misma partía. Vio a las mujeres que había usado y descartado, experimentando el dolor emocional que les había causado, sintiendo cada lágrima que habían derramado por culpa de su egoísmo. Vio a los jóvenes seguidores en redes sociales que habían adoptado su filosofía de arrogancia y se habían alejado de la fe, destruyendo sus propias vidas al seguir su ejemplo tóxico. Pero no solo vio las consecuencias de sus acciones, también experimentó las oportunidades perdidas. Vio los momentos exactos en que Dios había intentado llamar su atención. La muerte de su abuela, que pudo haber sido un punto de quiebre hacia la humildad, pero que él convirtió en excusa para más amargura. El accidente automovilístico del año anterior, del cual salió ileso cuando debería haber muerto, que él atribuyó a la suerte en lugar de a la protección divina. Los mensajes de seguidores desesperados buscando esperanza real que él respondió con frases vacías de superación personal en lugar de señalarles hacia el único que podía verdaderamente salvarlos. Cada momento de su vida desfilaba ante él con una claridad dolorosa y una honestidad brutal. No había forma de racionalizar, de justificar, de culpar a otros. La verdad era simple y devastadora. Javier Durán había vivido 29 años como si él fuera el centro del universo, como si su voluntad fuera la única ley, como si Dios no existiera o no importara. Y ahora, frente al Dios vivo, frente al Creador del universo encarnado, la absoluta locura de esa postura era innegable. Javier cayó de rodillas, aunque no estaba seguro si ese gesto tenía sentido en el estado incorpóreo en que se encontraba. Las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas que eran más reales que cualquier llanto físico que hubiera experimentado en vida. La humillación era total, completa y extrañamente necesaria. Su ego, ese monstruo que había alimentado durante décadas, se desintegraba bajo la luz de la verdad absoluta. Finalmente Jesús habló, y su voz era como el sonido del agua fluyendo, como el eco de montañas ancestrales, como la melodía de todas las canciones de amor jamás escritas, condensadas en palabras. Javier Durán Campos, hijo de Rosa María, nieto de Carmela, creado a mi imagen, amado desde antes de la fundación del mundo. Has vivido como si fueras el centro del universo, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Has rechazado la fe de tu madre y tu abuela, llamándolas débiles, pero ellas conocían una fortaleza que tú nunca encontraste, la fortaleza de rendirse ante algo más grande que ellas mismas. Cada palabra penetraba en Javier como una espada de fuego, cortando, quemando, pero también cauterizando y sanando. Jesús continuó: te burlaste de mi nombre, ridiculizaste a mis seguidores, viviste como si la eternidad no existiera, pero incluso en tu rebelión más profunda, incluso cuando me negabas con tus palabras y tus acciones, yo nunca te negué. Tu madre ha orado por ti cada día desde que dejaste su casa. Tu abuela oró por ti hasta su último aliento, y yo he escuchado cada una de esas oraciones. Las palabras de Jesús continuaron fluyendo hacia Javier como olas de verdad que no podían ser detenidas ni ignoradas. Cada sílaba llevaba el peso de la eternidad. Cada frase contenía capas de significado que Javier apenas podía comenzar a procesar. Su mente, liberada de las limitaciones del cerebro físico, pero aún fundamentalmente humana, luchaba por comprender la magnitud de lo que estaba experimentando. No era simplemente una conversación, era un encuentro con la verdad misma, con el logos que existía antes de que el primer átomo fuera creado, con el amor que sostenía cada partícula del universo en su lugar. Jesús se acercó más, y aunque su presencia era abrumadora, no era aplastante. Era como estar frente al sol pero sin quemarse,
como sumergirse en el océano pero sin ahogarse. Extendió su mano derecha y Javier pudo ver las marcas en su muñeca, cicatrices antiguas que brillaban con luz propia. No eran heridas abiertas, sino recordatorios permanentes del sacrificio, testimonios físicos del precio pagado por cada alma humana, incluyendo la suya. Esas marcas comunicaban más que 1000 sermones. Esto es cuánto vales para mí. Esto es lo que estuve dispuesto a sufrir por ti, incluso sabiendo que me rechazarías, que te burlarías de mí, que vivirías como si yo no importara. La humillación que Javier sentía era diferente a cualquier vergüenza terrenal. No era la humillación tóxica del bullying o el abuso, no era el aplastamiento del espíritu que destruye a las personas. Era la humillación sagrada, la que el apóstol Pedro experimentó cuando negó a Cristo 3 veces, y luego fue confrontado con amor en lugar de rechazo, la que María Magdalena sintió cuando fue perdonada de una vida entera de error. Era la humillación que rompe el ego falso para revelar el ser verdadero escondido debajo, la que destruye la ilusión para permitir que florezca la realidad. Javier comenzó a hablar, aunque no estaba seguro si sus palabras eran audibles o simplemente pensamientos que Jesús percibía directamente. Señor, no merezco, yo te negué, me burlé de ti, llamé estúpidos a los que te seguían. Viví como si tú fueras una mentira inventada por gente débil. Las palabras salían entrecortadas, cada confesión arrancada de lo más profundo de su ser. Destruí mi vida, lastimé a mi madre, ignoré a mi abuela cuando me rogaba que volviera a la fe. Usé a las mujeres, engañé a la gente, construí un imperio de mentiras sobre arena. Todo lo que toqué lo convertí en vanidad. Soy exactamente lo que dijiste. Viví como si yo fuera el centro del universo. La confesión no era estratégica, no era un intento de negociar o manipular como Javier había hecho durante toda su vida terrenal. Era pura verdad arrancada de un corazón finalmente quebrantado, finalmente vulnerable, finalmente real. Las lágrimas que derramaba eran lágrimas de arrepentimiento genuino. El tipo de dolor que solo viene cuando una persona finalmente ve la verdad completa sobre sí misma sin filtros, sin excusas, sin racionalizaciones. Jesús colocó su mano sobre el hombro de Javier, y el simple contacto fue como ser tocado por la existencia misma. Una oleada de amor tan puro, tan intenso, tan completamente ajeno a cualquier cosa que Javier hubiera experimentado, fluyó a través de él. No era el amor romántico superficial de sus relaciones pasadas, no era el amor transaccional de sus amistades basadas en beneficio mutuo, no era siquiera el amor maternal de Rosa María, aunque ese era el reflejo más cercano que había conocido en la tierra. Era el amor con mayúscula, el amor que existió antes del tiempo, el amor que creó galaxias y murió en una cruz, el amor que persigue implacablemente incluso a aquellos que huyen de él. Javier, dijo Jesús, y el simple hecho de escuchar su nombre pronunciado por esa voz lo destrozó y lo reconstruyó simultáneamente. Tu arrogancia fue una armadura que construiste para proteger el corazón de un niño herido que nunca sanó. Tu padre te abandonó y decidiste que nunca más serías vulnerable, nunca más permitirías que alguien te lastimara. Pero al cerrar tu corazón al dolor, también lo cerraste al amor verdadero. Al rechazar la dependencia de Dios, te volviste dependiente de las cosas más destructivas, el ego, el placer, la validación externa. Cada palabra era un diagnóstico preciso de décadas de patrones psicológicos, de mecanismos de defensa mal adaptados, de heridas que se habían infectado porque nunca fueron tratadas. Javier recordó a su padre, Héctor Durán, el hombre que prometió regresar pronto y nunca lo hizo. El hombre cuya ausencia creó un vacío que Javier intentó llenar con logros, con dinero, con la ilusión de ser alguien importante. Recordó la noche que decidió a los 16 años que nunca sería como su padre débil, ni como su madre patética, que se quedó esperando. Recordó el momento exacto en que la amargura se convirtió en armadura, cuando la herida se convirtió en cinismo.
Oh, tu abuela Carmela lo sabía, continuó Jesús. Ella veía a través de tu arrogancia hasta el niño asustado que había dentro. Por eso oraba sin cesar. Por eso te dejó esa estampa de la Virgen con el mensaje escrito a mano. Ella sabía que este día llegaría, el día en que tu armadura finalmente se rompería y tendrías que enfrentar la verdad. Y aunque ella ya no está en la tierra, quiero que sepas que sus oraciones fueron escuchadas, cada una de ellas. Las oraciones de los justos son poderosas, Javier. Las oraciones de una abuela que ama son especialmente poderosas. Javier pensó en doña Carmela, en sus manos arrugadas sosteniendo el rosario, en sus rodillas dobladas frente al altar improvisado en la esquina de su habitación pequeña, en su voz suave cantando himnos mientras cocinaba. Había considerado todo eso como superstición pintoresca, como el refugio de mentes simples que no podían enfrentar la realidad. Ahora veía con claridad cristalina que su abuela había sido la persona más sabia en su vida, que su fe simple era en realidad una conexión profunda con la realidad última, que sus oraciones habían tejido una red de protección espiritual que finalmente lo había atrapado justo antes de caer al abismo eterno. Tú comparaste tu vida con la de los personajes de The Chosen, dijo Jesús con algo que casi parecía una sonrisa en su voz. Viste fragmentos de esa serie, aunque la ridiculizabas públicamente. Te perturbaba porque era una representación más cercana a la verdad de lo que querías admitir. El actor que me interpretó, Jonathan Rumi, capturó algo de mi esencia, aunque sea solo un humano, haciendo su mejor esfuerzo. Captó la mezcla de misericordia y autoridad, de amor que no tolera la mentira. Ahora estás frente a la realidad de la cual esa serie es solo una sombra. Era verdad. Javier había visto clips de The Chosen mientras scrolleaba sin pensar en las redes sociales, generalmente tarde en la noche, cuando el insomnio y la ansiedad lo mantenían despierto. Había algo en la forma en que Rumi interpretaba a Jesús que lo incomodaba profundamente. No era el Jesús débil y domesticado de las películas baratas de iglesia. Era un Jesús con presencia real, con autoridad que no necesitaba gritar para ser sentida, con amor que era tierno, pero nunca ingenuo. Y ahora, frente al Jesús real, Javier entendía por qué esa representación lo había perturbado tanto. Era un llamado, una advertencia, una invitación que él había rechazado repetidamente. Como Simón Pedro, continuó Jesús, fuiste arrogante, impulsivo, confiaste en tu propia fuerza hasta que fracasaste espectacularmente. Como María Magdalena, buscaste llenar el vacío en tu alma con cosas que solo lo profundizaban más. Como Mateo, acumulaste riquezas pensando que te darían seguridad, solo para descubrir que te dejaban más vacío. Todos ellos tuvieron que ser quebrantados antes de ser reconstruidos. Todos ellos tuvieron que morir a su yo falso antes de descubrir su yo verdadero en mí. Tú no eres diferente, Javier. Este es tu momento de quebrantamiento, tu momento de muerte al ego, tu momento de transformación. La comparación era perfecta y dolorosa. Javier había construido su marca personal sobre la idea de ser el hombre que no necesita a nadie, el lobo solitario exitoso, el alfa que toma lo que quiere. Ahora veía que todo eso era una parodia trágica de la verdadera masculinidad, que su fortaleza era en realidad la debilidad más profunda, que su independencia era esclavitud a sus propios impulsos destructivos. Los discípulos en The Chosen habían tenido que pasar por el mismo proceso. Pedro negando a Cristo y siendo perdonado. Mateo dejando su riqueza para seguir al Maestro. María Magdalena liberada de demonios literales y figurativos. La depresión que ocultabas detrás de tus sonrisas para las redes sociales, dijo Jesús, era tu alma rogando por algo real, algo que importara más allá de los likes y los comentarios. La ansiedad que medicabas con drogas y alcohol era el miedo existencial de estar viviendo una vida sin propósito eterno. El vacío que intentabas llenar con sexo casual era el anhelo por intimidad real, por ser conocido completamente y amado completamente.
Todas esas cosas eran señales, Javier. Tu alma te gritaba que estabas en el camino equivocado, pero tu ego era demasiado fuerte para escuchar. Era como si Jesús estuviera leyendo el diario más privado que Javier nunca escribió, exponiendo pensamientos que él mismo apenas se atrevía a admitir en la oscuridad de las 3 de la mañana. Las noches en que se sentaba en el balcón de su apartamento mirando el skyline de Chicago, sintiendo que toda su vida era una actuación elaborada, preguntándose si alguien lo extrañaría realmente si desapareciera. Los momentos después del sexo, cuando la mujer se quedaba dormida a su lado, y él se sentía más solo que nunca. Las veces que publicaba fotos de fiestas mientras por dentro anhelaba una conversación real, una conexión genuina, un propósito que trascendiera su ombligo. Pero incluso en medio de toda tu rebelión, incluso cuando me maldecías y te burlabas de mi nombre, yo nunca te abandoné, dijo Jesús con una ternura que partió el corazón de Javier en pedazos. Yo fui quien te protegió en ese accidente automovilístico que debería haberte matado. Yo fui quien puso a Carolina, esa estudiante de enfermería de Ecuador, en tu fiesta para que supiera hacer RCP cuando colapsaste. Yo fui quien inspiró a tu madre a orar con desesperación precisamente en el momento en que tu corazón dejaba de latir. Cada respiración que tomaste, incluso las que usaste para negar mi existencia, fueron regalos míos. Jesús miró a Javier con una intensidad que contenía tanto amor como autoridad, y pronunció las palabras que cambiarían el curso de su destino. No es tu tiempo de quedarte aquí, Javier Durán. Tu madre todavía te necesita. Hay personas que necesitan escuchar tu testimonio. Hay jóvenes latinos perdidos en la misma arrogancia que casi te destruyó, y solo alguien que ha caminado ese camino y ha sido rescatado puede alcanzarlos de manera efectiva. Vas a regresar, pero no regresarás como el mismo hombre. El Javier que murió esta noche se queda aquí conmigo. El que regresa será una nueva creación. Antes de que Javier pudiera procesar completamente esas palabras, Jesús extendió su mano y tocó su pecho en el lugar exacto donde un corazón físico debería estar latiendo. El contacto fue como ser atravesado por un relámpago de luz pura, como si cada átomo de su ser fuera reescrito instantáneamente. La depresión que había cargado durante años como una mochila invisible se evaporó. La ansiedad crónica que lo mantenía despierto hasta el amanecer desapareció. El vacío existencial que ninguna cantidad de dinero, sexo o validación externa había podido llenar fue instantáneamente saturado con algo que solo puede describirse como paz sobrenatural, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando regreses, continuó Jesús, vas a contar esta historia exactamente como sucedió. Dirás que me viste, que mis ojos son como los que representa Jonathan Roumie en The Chosen, que la serie no es perfecta pero captura algo verdadero de quien soy. Dirás que el cielo es más real que cualquier cosa que hayas tocado en la tierra. Dirás que la vida después de la muerte no es un mito ni una fantasía reconfortante, sino la realidad más concreta que existe. Y sobre todo, dirás que mi misericordia espera hasta el último segundo, que ninguna arrogancia es demasiado grande para ser quebrantada por mi amor, que ninguna vida está tan perdida que no pueda ser redimida. Javier sintió que su forma espiritual comenzaba a ser jalada hacia atrás, como si un cordón invisible lo conectara todavía con el cuerpo que yacía en la sala de emergencias del Northwestern Memorial Hospital. Intentó hablar, intentó agradecer, intentó prometer que sería fiel, pero las palabras se atascaban en una garganta que técnicamente no existía en ese estado. Jesús simplemente asintió, como si pudiera leer cada pensamiento, cada emoción, cada intención del corazón de Javier sin necesidad de palabras audibles. Tu abuela Carmela está aquí conmigo, dijo Jesús, justo antes de que Javier fuera completamente arrancado de esa dimensión celestial. Ella quiere que sepas que sus oraciones fueron respondidas, que está orgullosa de ti, no por lo que lograste en la tierra, sino por lo que estás a punto de convertirte. Dile a tu madre que Carmela la espera, pero que todavía no es su tiempo.
y dile que la estampa de la Virgen que guardaste en el fondo del cajón, la que nunca pudiste tirar aunque lo intentaste, fue mi manera de mantener un hilo de conexión contigo, incluso en tu rebelión más profunda. En ese instante, Javier sintió una succión violenta, como ser tragado por un tornado o arrastrado por una corriente oceánica irresistible. La luz de la presencia de Jesús se alejó a velocidad imposible, o quizás era Él quien se alejaba. El túnel de luz que había atravesado para llegar a ese encuentro celestial ahora lo devolvía en dirección opuesta. Pero esta vez no había miedo, no había la presencia oscura intentando arrastrarlo al abismo. Solo había la certeza de un propósito, la claridad de una misión, la fuerza de una transformación que no podía ser revertida. El viaje de regreso fue instantáneo y eterno, simultáneamente. En un momento estaba en la presencia de Cristo. Al siguiente estaba siendo aplastado de vuelta hacia su cuerpo físico. La transición fue brutal y dolorosa. Después de experimentar la libertad de la existencia espiritual pura, ser confinado nuevamente a carne, huesos, órganos y limitaciones físicas fue como ser metido a la fuerza en una caja demasiado pequeña. Pero junto con el dolor vino la sensación, el peso de su cuerpo, la dureza de la camilla bajo su espalda, el aire frío del hospital en su piel, el dolor agudo en sus costillas donde las compresiones de RCP las habían fracturado. En la sala de emergencias del Northwestern Memorial Hospital, la doctora Sarah Mitchell estaba a punto de pronunciar la hora oficial de muerte cuando lo imposible sucedió. El monitor cardíaco, que había mostrado una línea plana durante los últimos 8 minutos y 3 segundos, repentinamente registró un latido, luego otro y otro. El ritmo era errático al principio, como un motor antiguo tratando de arrancar después de años de abandono, pero indiscutiblemente era un ritmo cardíaco. Mitchell se quedó paralizada, mirando el monitor como si estuviera viendo un fantasma. ¿Qué demonios?, murmuró uno de los residentes jóvenes. «Doctora, tenemos pulso fuerte y estable». La enfermera que había estado preparando la documentación de muerte dejó caer su clipboard. El sonido del plástico golpeando el piso de linóleo fue amplificado por el silencio atónito que había caído sobre la sala. Nadie se movió durante al menos 3 segundos, como si todos estuvieran esperando que la realidad se corrigiera a sí misma y el monitor volviera a mostrar la línea plana que la ciencia médica esperaba. Pero el corazón de Javier seguía latiendo. Y entonces, ante los ojos incrédulos de 7 profesionales médicos que colectivamente tenían más de 60 años de experiencia, los párpados de Javier Durán comenzaron a temblar. Sus dedos se contrajeron, su pecho se expandió con una inhalación profunda y espontánea que no venía de ninguna máquina, ningún ventilador, ninguna intervención externa. Era respiración autónoma, vida regresando a un cuerpo que había estado médicamente muerto durante más de 8 minutos. Los ojos de Javier se abrieron de golpe. No fue el despertar gradual y confuso típico de pacientes que emergen de la inconsciencia. Fue un despertar súbito y completo, como si un interruptor hubiera sido accionado. Sus ojos, que habían estado fijos y dilatados minutos antes, ahora estaban enfocados, alertas, llenos de una claridad que parecía fuera de lugar en alguien que acababa de regresar de la muerte clínica. Y lo primero que salió de su boca no fue confusión o dolor, sino palabras en español pronunciadas con una certeza absoluta. Vi a Jesús, exactamente como en The Chosen. Sus ojos. Dios mío, sus ojos eran reales. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Javier, lágrimas que no venían de dolor físico, sino de un arrepentimiento tan profundo y una gratitud tan abrumadora que su cuerpo recién resucitado no tenía otra forma de expresarlas. Sollozaba incontrolablemente, su pecho subiendo y bajando con espasmos de emoción pura, mientras repetía una y otra vez: «Perdóname, Señor. Perdóname, mamá. Perdóname, abuela. Lo vi todo. Vi la verdad. El cielo es real. Jesús es real. Todo es real.
La doctora Mitchell se acercó rápidamente a su entrenamiento médico, superando su shock. Comenzó a hacer las evaluaciones neurológicas estándar, esperando encontrar daño cerebral masivo, déficit cognitivo severo, alguna explicación científica para lo que acababa de presenciar. Pero los reflejos de Javier eran normales. Sus pupilas respondían correctamente a la luz. Podía seguir su dedo con los ojos, sabía su nombre, la fecha, dónde estaba. No mostraba ningún signo de la hipoxia cerebral que debería haber destruido su mente después de 8 minutos sin oxígeno. «Oré, necesito llamar a mi mamá», dijo Javier con urgencia, intentando incorporarse a pesar del dolor en sus costillas fracturadas. «Necesito decirle que estaba equivocado, que ella tenía razón, que su fe no era debilidad, sino la fortaleza más grande. Necesito decirle que vi a la abuela Carmela, que está con Jesús, que está esperándola, pero que todavía no es su tiempo». Las palabras salían atropelladas, urgentes, como si tuviera miedo de que, si no las decía inmediatamente, la oportunidad se perdería para siempre. Las siguientes horas fueron un torbellino de pruebas médicas, cada una diseñada para explicar lo inexplicable. Escáneres cerebrales mostraron actividad normal, sin ningún signo de daño por falta de oxígeno. Análisis de sangre revelaron niveles de toxinas que deberían haberlo matado, pero que de alguna manera su cuerpo estaba procesando a velocidad sobrenatural. Electrocardiogramas mostraron un corazón que latía con ritmo saludable, a pesar de haber estado completamente detenido minutos antes. Los médicos se reunieron en grupos pequeños, fuera de su habitación, hablando en voz baja, revisando los registros una y otra vez, buscando alguna explicación racional que no encontraban. Finalmente, a las 5:30 de la mañana, permitieron que Javier hiciera una llamada telefónica. Con manos temblorosas, marcó el número que conocía de memoria, el número de la casa modesta en Guadalajara, donde su madre probablemente todavía estaba despierta después de su vigilia de oración inexplicable. El teléfono sonó 3 veces antes de que Rosa María contestara con voz tensa de alguien que ha estado esperando malas noticias. «Bueno, mamá», dijo Javier, y su voz se quebró completamente. «Mamá, soy yo. Estoy vivo. Morí, mamá. Estuve muerto por 8 minutos, pero Jesús me mandó de regreso. Lo vi, mamá. Vi a Jesús y vi a la abuela Carmela. Ella está bien, está con él. Y ella quiere que sepas que todas tus oraciones, cada rosario que rezaste, cada vela que encendiste, todo fue escuchado. Tenías razón, mamá. Siempre tuviste razón. Perdóname por haber sido tan arrogante, tan estúpido, tan ciego». Del otro lado de la línea, Rosa María Campos colapsó de rodillas frente al altar de la Virgen de Guadalupe, donde había pasado las últimas horas orando con una desesperación que no podía explicar racionalmente. Sus sollozos eran tan fuertes que Javier podía escucharlos claramente a través de la línea telefónica que conectaba Chicago con Guadalajara, 2 ciudades separadas por miles de kilómetros, pero unidas en ese momento por un milagro que desafiaba toda explicación científica.